Gloria a Dios, paz de Cristo, Señor los bendiga, donde quiera que nos van a escuchar, como siempre en el tiempo del Señor. Estamos aquí una vez más transmitiendo desde este lugar, siendo de bendición. Seguimos siendo luz en las tinieblas, como lo dice el Señor, por su honra y por su gloria, no por nosotros, sino por el que esté en nosotros. Y seguimos trayendo estas palabras de aliento para muchas personas, ya sea que sean creyentes o que no sean creyentes. Tenemos nosotros que seguir hablando acerca de un Dios que puede hacer todo. No hay imposibles para Él. Y el tema de esta tarde, escuchen bien, se llama Viviendo con sabiduría y gozo. Así como lo oyó bien, viviendo con sabiduría y gozo, porque no importa lo que estemos viviendo o lo que vayamos a vivir, el Señor tiene promesas, y por eso es que traemos estos temas, traemos todo lo que esté escrito para que la gente sea reforzada y sea llevada en victoria y por supuesto en gozo. No hipócritamente, no con palabras de hombre, no con lisonjas, sino muy fácil, con la pura palabra del Señor es que la gente va a ser transformada, tal y como está escrito. Y ese es uno de los detalles que tenemos que ver nosotros cuando escuchamos a un predicador, es que las palabras de él sean de acuerdo a las promesas de Dios. Porque hay muchos hombres, y siempre lo ha habido, a través de los años, donde ellos se expresan de una manera que envuelven a la gente y la gente piensa que eso es verdad, sin ni siquiera consultar, ni siquiera predicar con lo que Dios, por supuesto, enseña. Entonces ahí es donde vemos que son mentiras, pero es posible vivir en sabiduría y tener gozo en nosotros todo el tiempo, porque escrito está. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso, para que la gente tenga un aliento y por supuesto vivan siempre en esa esperanza viva de poder ver al Señor algún día, sin importar lo que vayan a vivir en esta tierra, sin importar lo que vayan a atravesar en sus vidas personales. Hay victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces vamos a iniciar con dos profecías, una de Zacarías y la otra de Simeón, donde vamos a estar viendo cómo se habla acerca de estas cosas que el Señor Jesucristo diario promete, y los creyentes son los que son bendecidos siempre. ¿Por qué? Porque escuchamos esas promesas y las esperamos y las vemos y las compartimos a los demás. No es como les dije, en un acto de hipocresía, de mentira, de tratar de enredar a alguien con puras palabras y que nunca pase nada. Por eso es que se tiene que predicar siempre con la escritura enfrente. Vamos a ver hasta el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas. Y vamos a ver la primera, que es la profecía de Zacarías. Vamos a ver cómo empieza todo aquí con él y luego se mueve, por supuesto, en el amor hacia el mismo Jesús. Pero vamos a ver todo esto parte por parte. Y espero en el Señor, y lo sé, que va a ser de bendición para aquellos que tienen un corazón dispuesto a recibir esto en sus corazones y retenerlo por siempre y para siempre. Porque es así como usted va a ver los resultados. Siempre creyendo y siempre manteniéndose en el primer amor y en lo que ha escuchado siempre. Dije Lucas, el libro de Lucas, Lucas 1:67, vamos a leer ahí. Y nos vamos a ir moviendo parte por parte. No va a estar muy largo, espero esto, pero lo digo así porque yo sé que no mucha gente tiene el deseo, porque el tiempo sí lo tiene, pero el deseo de oír esto mucha gente desafortunadamente no lo tiene. El tiempo mucha gente pone como excusa, pero si tenemos tiempo para otras cosas, mucho mejor un tiempo para Dios. Amén. Pero vamos a entrar en el libro de Lucas, Lucas 1:67. Y dice en el encabezado claramente profecía de Zacarías. Dice, y Zacarías su padre, obviamente es el padre de Juan el Bautista. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel,
que ha visitado y redimido a su pueblo, dice él, y nos levantó un poderoso Salvador, dice así, en la casa de David su siervo. Dice cómo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Dice en el 71, salvación, oigan bien aquí, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Vamos viendo que aunque son promesas para el pueblo de Israel, igual el Señor hay promesas para los gentiles. Entonces tenemos que conocer a un Dios que tiene poder, y ese poder se aplica en nuestras vidas y nos da la victoria, entiendan. Por eso ellos tienen que mencionar lo que Dios les está diciendo, para así nosotros conocer y recibir también el mismo Dios, las mismas promesas, de la manera obviamente escrita siempre. Dice el 72, para hacer misericordia con nuestros padres, dice, acordándose de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos, dice él así. Entonces aquí vemos ya la primera señal de que un verdadero creyente no debe de vivir en temor. No debe de vivir en temor por ninguna circunstancia. Hay debilidades en el cuerpo cuando uno se enferma, porque uno no puede reaccionar cuando uno está enfermo del cuerpo, y una enfermedad médica, entonces ahí estamos aplacados, pero no tenemos temor. Entonces cuando viene cualquier circunstancia, ya sea de cualquier tipo, económica, de lo que se mueva afuera, de lo que se diga, uno necesita diario saber que tenemos que estar sin temor sirviéndole al Señor. Entonces por eso está escrito todo esto. Pero dice aquí que en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces no hay un día en exclusivo donde usted, aunque así exista ahorita, el día los domingos, 1, 2, 3 días entre semana al templo, a la iglesia como le llaman muchos, congregarse, eso está bien, pero lo que tenemos que ver aquí es esa unión y esa comunión todos los días, no necesariamente en los templos congregados en las iglesias, pero en nuestra vida personal es donde nosotros tenemos que siempre estar atentos a todo lo que Dios nos está hablando, ¿sí? Entonces es servirle sin temor, en santidad, en justicia delante de Él todos nuestros días, dice él así. Y luego aquí se va a referir al niño, dice, y tú niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Se está refiriendo obviamente a Juan el Bautista. Dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, dice el 79, para dar luz a los que habían en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces es una realidad que aquellos que nos movemos en las verdades de Dios, todo esto viene a tener efecto en nuestra vida personal. No es un acto nomás de hipocresía delante de los demás, es que nosotros vivimos lo que Dios nos está dando a entender, lo que Dios nos está revelando. Y si somos capaces de obedecer en los trabajos, muchas veces de obedecer a nuestro cónyuge, de obedecer hasta a los vecinos o a quien sea, con más fuerza tenemos que obedecer a Dios. Porque esto en realidad va a tener un resultado en nuestras vidas y se va a ver, y la demás gente lo va a ver. Entonces, todo lo que esté escrito, cuando lo creemos, lo vemos en nuestras vidas, porque Dios cumple siempre sus promesas. No, Dios no está moviéndose basado en el mundo que vivimos. Dios tiene esto escrito hace más de 2000 años, sabiendo todo lo que iba a pasar en la tierra, todos los presidentes, todas las enfermedades, todos los desastres naturales, y aquí está usted y aquí estoy yo. Por eso es necesario conocer, escuchen bien, todo lo que está escrito y recibirlo. Amén. Voy a repetir esto. Dice en el 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Es como uno sale del estado natural, ¿sí?
conocido nada más entre la gente, y cuando venimos a los caminos del Señor, es que ya viene esa luz de la que habla el libro de Juan, esa luz que alumbra a los hombres, que es Jesús. Entonces aquí vemos nosotros para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Mucha gente, como lo dije la otra vez, así vive. Ahora ellos no lo ven porque humanamente nadie les dice a ellos nada ni ellos lo reconocen. Pero cuando ponemos nuestras vidas en una balanza, en las cosas que están escritas, por supuesto vemos que todavía mucha gente está en tinieblas. Por eso es necesario tener esa comunión y conocer a Dios siempre. Porque de otra manera no podemos nosotros salir de ningunas tinieblas y pasar a esa luz admirable de la que Él habla. Porque aunque seamos creyentes, tenemos que nosotros vivir con Dios, tener comunión con Dios. Usted no necesita ser algún líder en especial. Con que usted haya recibido al Señor en su corazón, lo haya creído, lo haya declarado, usted tiene que tener esta comunión todo el tiempo. Todo el tiempo, aunque usted caiga, aunque usted peque, usted se tiene que siempre volver a Dios. Todo el tiempo, con acciones de gracias y un arrepentimiento y un temor, porque así es la vida. La vida es imposible no pecar. El mismo Señor dice que no hay hombre justo en la tierra que nunca peque. Entonces entendamos que se trata aquí de ir avanzando, de ir conociendo. Si no conocemos, no avanzamos. Amén. Entonces para eso está todo esto. Por eso dice, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Aquí no dijo basado en lo que se mueve en el mundo, basado en los futuros de los gobiernos, basado en el país donde usted de repente viva o se vaya a mover en un futuro, ya que se case o ya casado, o no dice detalle de tipo de vida de nadie. Simple y sencillamente la gente es transformada por las palabras de Dios. A mí no me diga cómo trabaja eso, pero los tiempos, cuando usted cree las palabras de Dios, los tiempos van a llegar a usted y usted se va a acordar de lo que está escrito. Así es como trabaja Dios. Uno no espera cuando Dios va a cambiar las cosas. Uno las ve cuando llegan y uno se acuerda de esa promesa que Dios dijo una vez. Así es como es esto. Por eso uno diario vive creyendo en las palabras de Dios. Cuando vengan tarde, vengan temprano, pero usted las va a ver. Siempre y cuando usted las crea, por supuesto. Dice aquí en el 80, dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Dice, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Ahora vamos a ver aquí otra, de otro hombre, la profecía de Simeón, que está aquí mismo en Lucas 2:25. Amén. Es cuando presentan a Jesús en el templo. Pero este hombre, lleno del Espíritu también, movido por Dios, vean todo lo que él va a hacer aquí en el momento que van a llevar a Jesús a presentarlo en el templo. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Dice, este hombre justo y piadoso, oigan eso, esperaba la consolación de Israel. Imagínense cuál era la consolación de Israel. Era Jesús, aunque por supuesto no creyeron, ¿no? Pero dice aquí enseguida, dice, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oigan eso. Entonces vemos aquí hombres que Dios usa, hombres que hablan la palabra de Dios, hombres que Dios permite que se escriba lo que ellos están diciendo porque Dios está hablando en ellos, para que usted escuche una persona guiada por el Espíritu, lo que Dios le promete y lo que va a recibir, igual nosotros también, cuando estamos en el Espíritu. Por eso es que esto tiene la victoria todo el tiempo en nosotros. Aunque uno se enferme, escuche, aunque uno tenga cualquier tipo de necesidad, como lo dije una vez, no es lo mismo recibir todo esto sin Dios que con Dios. Entonces este hombre, este hermano Simeón, dice claramente aquí que él era, o que estaba más bien, el Espíritu Santo sobre de él. Vamos a ver qué más va a decir aquí a los papás. Sí, en este caso,
cuando llevan a Jesús al templo. Dice el 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo, oigan bien ya lo que Dios le prometió a Simeón, que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Vean ustedes de qué manera se le va a presentar a Simeón la salvación. Simeón no se esperó a que el Señor muriera en la cruz. Simeón, él sabía que ya Dios le había hablado, que si lo iba a ver, iba a ser salvo. Oiga eso. Por eso las palabras de Dios no tienen límite. Usted tiene que empezar a ver un Dios que no tiene control de cómo bendecir a las personas. Dios hace lo que Él quiere todo el tiempo. Entonces, obviamente sabemos lo que está escrito, pero Dios es capaz de hacer cosas que ni siquiera nos imaginamos. Por eso, voy a repetir el 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Quiere decir que si este hombre, Dios no le habla, no le dice nada y se muere, muy posible se hubiera perdido. Pero Dios, en su misericordia y en su gracia, le promete que va a ver a Jesús antes de que él se muera, el Simeón. Dice el 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. Ahí va. Dice, y cuando los padres del niño, el niño Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, oigan bien las palabras que va a decir él aquí, imagínense que trae a Jesús abrazado. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Oigan cómo la gente se mueve en gran alegría y gozo y en paz cuando tienen comunión con Dios. Jesús era un bebé, Jesús era un niño, el Salvador del mundo era un niño, y él lo agarra y empieza a agradarle, a darle las gracias al Padre, porque ya lo había salvado a Simeón. Le dice, voy a repetir el 29, ahora Señor, despide a tu siervo, refiriéndose a él mismo, en paz, dice, conforme a tu palabra. Qué hermoso es esto, ¿no? Dice el 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Oiga, dice, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dice el 32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Entonces aquí están los dos grupos. Aquí están los dos grupos, Israel y los gentiles. Los gentiles obviamente somos nosotros, Israel, pues ya sabes de qué es Israel. Entonces aquí vemos qué hermoso es esto cuando él luego le agradece al Padre que le haya permitido ver a Jesús, porque ahora sí lo puede despedir con la misma paz otra vez con la que él llegó, del Espíritu, para poder acabar su vida, morirse, irse a la misma presencia del mismo Dios. Cuando Jesús todavía, quizás era todavía un adolescente, o no sé qué edad tendría, cuando este hombre se fue a la presencia del Señor, el Simeón. Entonces vemos nosotros aquí cómo estos hombres en el Nuevo Testamento están hablando de una paz con una relación con Dios el Padre, y una paz venidera con el mismo Jesús, como lo dijo él aquí al final, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Pero vamos a ver nosotros, como les dije hace rato, que todo va a empezar con el amor del Señor, porque muchas veces hablamos acerca del amor de Dios, y Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, decimos todo el tiempo, pero escrito está cómo es el amor de Dios. Por eso vamos a leer aquí que ese amor que Dios tiene para con nosotros es manifiesto en las mismas cosas que Él habla con usted y conmigo. Por eso entienda esto, cuando Él hablaba con aquellos religiosos, Él claramente les decía a los fariseos, no tienen amor morando en ustedes. ¿Qué quería decir? Que no eran amables, que no eran compasivos, que no eran muy amables con los demás, que no eran generosos, que no eran piadosos. Suena como que sí, como que no. Pero lo que esos hombres no tenían era la palabra de ellos morando. Porque cuando alguien está
en el Espíritu y se mueve en el Espíritu, el amor del Padre está en él. Los mandamientos, todo es como un paquete que se obtiene. Mire, vamos a leer 2 de Juan 1:4, ¿sí? Para que ustedes vean cómo se va a relacionar esto con el recibir paz, gozo y alegría en un mundo en decadencia. Porque no es permanecer o pertenecer, lo voy a decir así más bien, a cualquier grupo religioso que usted quiera asistir. Lo importante aquí es ser una nueva criatura y tener una comunión con Jesús. Es muy sencillo y muy fácil. Para muchos es muy difícil. Es difícil porque no quieren creerlo. Pero para aquellos que prestan sus corazones, es muy fácil. Es muy fácil porque nosotros, al momento de negarnos a nosotros mismos, se abre esta posibilidad de que Dios nos ve y Dios tiene misericordia. Porque decimos, nosotros no somos nadie. Tú eres el del poder. Como lo dice, la mancha y el pecado es de los hijos. Del Padre nada es. Todo lo malo es nuestro. Entonces tenemos nosotros que ser así, humildes. Reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Pero vamos a leer aquí lo que dice Juan en 2 de Juan 1:4. Dice él, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Está hablando obviamente con una persona adulta, pero dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Escuchen ustedes aquí cómo estas cosas se van a ligar unas con las otras. Él está gozoso porque ha hallado a algunos de los hijos de esta persona que andan en la verdad. No dijo que pertenecen a tal iglesia, que van y hacen esto, que van y hacen otras obras y que andan haciendo y deshaciendo y que se presentan y que van y que vuelven a ir. Esto es comunión. En la comunión nosotros somos movidos a muchas cosas. Por eso es que primero es la comunión y después son las obras. Siempre nosotros tenemos que ver qué es lo que quiere Dios para poder hacer algo. Y basado en lo que leemos y entendemos es como nos movemos, no de otra manera. Porque si bien se sabe, nosotros ya desaparecimos, ¿que no? Ya no somos los mismos, somos nuevas criaturas. Entonces esa nueva criatura se mueve solamente en Dios. Por eso Él encuentra a estos jóvenes, parafraseando yo un poco esto, que andan en la verdad. Pero dice, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Igual como Jesús se movía, así nos movemos nosotros, en la palabra del Señor. Dice, ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Oiga esa parte. Y luego dice en el 6, y este es el amor. Acaba de decir que nos amemos unos a otros. Esa parte la podemos interpretar de muchas maneras si queremos. Ayudándonos, dándonos cosas si ocupamos, ayudando al otro y el otro ayudándonos y ahí uno con otro. Pero dice en el 6, y este es el amor. Tiene una coma y dice que andemos en sus mandamientos. Y entonces ya ve usted cómo las gentes son cambiadas por el oír, por el entender, que no es lo que pensamos y creemos, sino lo que Dios nos enseña, que es muy diferente. Por eso este amor siempre es el de Dios, porque son sus mandamientos y Dios es amor. Si Dios no fuera así, cada quien hiciera lo que quiere, así casi como se ve ahorita la mayoría de gente, pensando como creen, haciendo como piensan, imaginándose, que agradan a Dios, llevando a cabo tantas cosas cada año, haciendo un montón de cosas que hace la gente según para agradar a Dios. Pero esto es más sencillo de lo que ellos se imaginan, porque aquí dice que este es el amor que andemos en sus mandamientos. Ahora, el amor de Dios se manifiesta cuando Él nos habla. Imagínese usted, o yo, me voy a poner como yo más bien, que yo tenga mis padres, lo cual ya no están, pero que cuando yo haya crecido con ellos, ellos me digan que me aman, pero nunca hablen conmigo, ni nunca me enseñen nada, ni nunca me muestren nada, ni nunca me guíen para ningún lado, ni me dejen como un huérfano. ¿Ese sería el amor de ellos hacia mí? No. El amor de ellos se manifestaba en hablarme, en mostrarme,
en prevenirme, en ayudarme, en enseñarme, en todo esto. Eso es un amor. Entonces igual Dios. Cuando Dios venimos hacia Él, escuchen bien, tenemos que empezar a crecer como criaturas nuevas, con nuevas palabras y nuevas cosas en nuestras vidas. Por eso es que ese amor viene de un Dios de amor, pero con mandamientos, con palabras, con ordenanzas. ¿Cómo nosotros ser diferentes? Entonces, eso está escrito, entiendan. Dice, este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. O sea que es un mandamiento, literalmente, moverse exclusivamente en las palabras de Dios. Por eso es que mucha gente tiene años en las iglesias evangélicas, ya no se diga en otras religiones, y nunca, pero nunca nadie ve un cambio en ellos. Y por supuesto ellos no ven nada en sus propias vidas. Aunque no lo quieran reconocer, aunque sigan aferrados a lo que ellos creen, cada día están peor. ¿Sí? Cada día están peor, aunque traten de encubrir lo más que puedan sus problemas, cada día están peor. Por eso es que en el Señor hay victoria, en nadie más. Por eso vamos a ir leyendo aquí. Dice el 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Oye, ya sí se va a relacionar con otra gente que está hablando, me imagino, también de lo mismo, pero son engañadores. Wow. Dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Dese usted cuenta lo que estamos leyendo aquí. Cualquier persona que no confiesa que Dios tomó cuerpo de hombre y ese hombre era Jesús, si no creen en esa victoria en la cruz, en el derramamiento de la sangre, en la obediencia de Jesús del Padre hasta la muerte, simple y sencillamente es un anticristo y es un engañador, es un tipo diablo. Para que ustedes mediten en aquellos que no reconocen a Jesús como el único Dios, como el único Salvador del mundo entero. Esto es fuerte, porque yo he sido testigo, desafortunadamente, hace mucho tiempo, cuando yo visitaba algunas de las iglesias, cuando recién el Señor me había hablado para todo esto, yo nomás prestaba atención y mucha gente dice de todo, pero no mencionan el nombre del Señor Jesucristo. Pero todo esto tiene que ver, como está escrito aquí, que son engañadores, que han salido por el mundo. Si un engañador no está en un lugar que usted nunca se va a dar cuenta de él, este engañador está en una iglesia. Por supuesto que va a estar en una iglesia. Va a estar en un lugar disque de Dios. Es ahí donde está. Es ahí donde está él congregado con más gente. Es ahí donde él tiene su doctrina. Es ahí donde él enseña. Y por supuesto es ahí mismo donde él también los va a perder. Por eso entendamos que mucha gente tiene miedo en estos tiempos, tiene desesperación, tiene todo tipo de ataque en sus vidas personales, se sienten que no pueden hacer nada, se sienten oprimidos, y dicen, es que yo creo que Dios está conmigo, pero al mismo tiempo tengo miedo y a mí. Entonces tienen todo confundido en ellos. Están en depresiones, no pueden dormir, tienen un montón de problemas en sus vidas. Entonces entendamos que para eso es Dios. Dios viene a traer una paz que el mundo no conoce. Pero tenemos nosotros que creer, no dejarnos envolver por lo que se ve allá afuera, sino tenemos que, como dice Daniel, estar en el libro de la verdad. Entonces, vean ustedes, por eso dice aquí el 8, la advertencia, mirar por vosotros mismos. Dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, dice él. Y luego aquí va a hablar otra vez acerca de esto. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces imagínense que mucha gente oye algo del Evangelio y después eso poco que oyó
cada vez oye menos y se involucra en otro tipo de doctrina de demonio, siempre con el título de cristiano, pero claramente estamos viendo que están extraviados ya. No solamente eso, pero no permanecieron nunca en la doctrina, o sea, no están ellos perseverando. El perseverar es quedarse uno en lo mismo. Dice aquí que ellos ya, obviamente, no tienen a Dios. Imagínense que les sean fiel a la doctrina, a esa donde están, y que ya delante de los ojos, pues, no están ni con Dios, ya no están ni en bendición, ya no tienen nada, porque se han extraviado. Lo estamos leyendo. La gente dice, no, Dios no permite, Dios no quiere, Dios no te deja. Dios... Claro, por supuesto, pero el que hace las cosas es uno. El que desobedece primero es uno. El que uno decide no creer esto es uno. El que no quiere uno leer Biblia es uno. El que opta por hacer otras cosas en vez de empezar a tener cuidado en tu vida espiritual es uno. Yo no voy a culpar a Dios por lo que yo estoy negando aquí o empiezo a hacer. Ese soy yo y siempre voy a ser yo. Entonces no se confunda una cosa con la otra. Claramente dice, cualquiera que se extravía, si yo estoy de la mano de Dios, jamás me voy a extraviar. Pero si yo lo dejo, entonces sí me voy a extraviar. Me voy a perder, voy a andar yo ahí rondando, de iglesia en iglesia, tocando puerta, apoyando, creyendo, dando hasta dinero, viendo, haciendo, me salgo, me meto a otra y así me la llevo, estoy perdido. ¿Sí? Entonces aquí dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, tiene las dos cosas, ya se ha extraviado y no se quedó con Jesús, con la doctrina del Señor Jesucristo. ¿Está claro? Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, o sea, el que se queda en lo que Él está diciendo, dice, este tiene al Padre y al Hijo. Ahí está. Bien fácil que está esto. Dice, si alguno viene a vosotros y no tiene esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y la gran mayoría de la gente cuando lee esto, piensa en los testigos de Jehová que le tocan a la puerta. Y dicen, ya ves, no les abras la puerta. Pero ¿sabe qué? Hay iglesias que se dicen ser evangélicas y no tienen la verdad. Nadie los está guiando. Pastores puestos ellos solos. El grupo de alabanza no les importa. Los líderes que están acá sentados, de hombres, de mujeres y hasta de niños, no les importa nada. Todos actúan. Y usted va a decir, ¿y usted cómo sabe? Pero yo he estado también ahí. Yo los he visto. Yo he visto lo que predican, yo he visto lo que hablan, yo he visto lo que están orando. Todo lo hacen, obviamente, allí en la congregación. Entonces, cuando usted ve eso, que no es bíblico, usted luego se acuerda de lo que está escrito. Para eso es que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a mostrar a ti la verdad. Y cuando tú oyes a alguien orando de una manera que no es ni bíblica, pidiendo de una manera que no es ni bíblica, mencionando cosas que no son bíblicas, deseando cosas que no son bíblicas, y luego sale otro y se quita otro, y luego se pone otro y se pone otro. Entonces todo eso tú lo ves, y si has leído la Biblia, Dios te lo trae a la mente. ¿Sí te fijas cómo es esto? Entonces, tú no necesitas estar esperando que te llegue el testigo de Jehová y tú lo rechaces allá a tu casa. Tú ahorita lo que tienes que hacer es estar velando donde estás y ver lo que te están enseñando. Si es conforme, como leemos aquí, a la doctrina de Cristo. Porque es que entonces si no tienes tú estas doctrinas, tú no tienes paz en tu corazón. Tú tienes un carácter insoportable todo el tiempo. A ti tú dices que eres cristiano, pero nadie puede estar contigo en ningún momento. Por el tipo o la persona que tú eres de repente. Sí, es que sí es. Solamente Dios nos transforma. Dios quita ese carácter, ese temperamento, ese corazón y te pone uno de carne. Te pone un sentir por las demás personas. Te pone un dolor por las demás almas. El deseo de agradar a los demás siempre, y no tú, nunca tú, siempre los demás. Entonces entiende que si tú no estás en esta doctrina, vas a sufrir bastante. Vas a sufrir porque el Señor está prometiendo grandes cosas para todos aquellos que lo reciben. Sin importar el mundo, el país donde tú seas.
la colonia, el pueblo, el rancho, la ciudad, el cantón, donde tú vivas ahorita, eso no importa. Si estás en el Señor, tienes paz, gozo y alegría. No te importa nada. El Señor está contigo. Entonces, entendamos lo que estamos viendo aquí. Entonces, para que quede bien en claro esto, vamos a ver las más promesas del mismo Jesús. Juan 14:15 nos va a hablar acerca de esa promesa del Espíritu Santo. Obviamente para la gente, ¿no? O sea, la paz es por medio del Señor nada más. Que la gente diga, yo tengo tranquilidad porque asisto aquí o hago este tipo de cosas espirituales y estoy relajado y practico esto y practico lo otro y dejé de comer carne y dejé de hacer. Entonces la gente tiene un montón de ideas raras, pero ellos son sus propias cosas ahí. Nosotros nos movemos en las bendiciones del Señor, que es mucho mejor que cualquier cosa. Mira lo que dice Juan 14:15. Gloria al Señor Jesús. Dice en el encabezado la promesa del Espíritu Santo. Ahora, ¿es necesario esa promesa para nosotros? Por supuesto. Porque dice aquí, si me amáis, guardar mis mandamientos. Fíjense cómo el Señor está diciendo algo que es bien obvio y que es algo, como dice, un culto natural de nosotros los cristianos. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Ahora, nosotros sabemos, como lo digo siempre, que el Señor nos amó primero. Si Él nos amó primero, la naturaleza nuestra ya es amarlo a Él. Entonces Él está diciendo algo aquí que nosotros deberíamos de decir amén y sí. Porque si ya vino a nosotros, por supuesto que vamos a guardar lo que Él dice. ¿Sí se fija? Por eso dice, si me amáis, guardar mis mandamientos, dícele así. Dice el 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre es para siempre. Por eso le decía lo que le decía donde quiera que usted viva. Ahí mismo va a morar el Espíritu en este templo que es su propio cuerpo de usted. Vea qué hermoso es esto. Dice el 17, para que ustedes vean lo que les acabo de decir ahorita, acerca de cuando uno ve en esas iglesias todo lo mal que hacen, y no que yo haya andado juzgando a nadie, sino que yo no puedo negar lo que Dios me enseña y lo que hace la demás gente. Yo no puedo solapar ni cerrar los ojos ni hacerme al tonto viendo que alguien está haciendo todas las cosas mal, desde el pastor hasta los niños, porque todos escuchan a ese pastor. Entonces aquí dice que el Espíritu, con E grande, el Espíritu de verdad. Ahora, si tú tienes el Espíritu de verdad, o yo también, no podemos recibir las cosas que hace la gente que no tiene Espíritu. Porque si lo hacemos, somos como ellos. Participamos de sus cosas. Estamos en pecados ajenos también. Estamos asolapando la maldad y les estamos diciendo que está bien. Nos hacemos un tipo de diablo porque nos hacemos mentirosos. ¿Sí te fijas cómo es esto? Entonces aquí dice el 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Oiga, dice, porque no le ve ni le conoce, ¿sí? Dice, gloria al Señor, dice, ni le conoce porque mora en vosotros y estará en vosotros, dice claramente. Entonces, aquí vemos ya nosotros, gloria al Señor, todas estas promesas, ¿sí? Dice aquí mismo, aleluya, en el 15:26, dice, gloria al Señor, en el 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, dice, a quien yo os enviaré, del Padre, dice, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces vemos aquí también, otra vez, cómo las cosas vienen siempre del Padre, ¿sí? Siempre, siempre, siempre vienen del Padre.
Pero déjeme seguir leyéndole en 14:15 para terminar, porque me lo había pasado Juan 14:15, si es que me equivoqué o no, pero lo vuelvo a decir. Dice claramente: si me amáis, guardar mis mandamientos. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Dice: el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Dice enseguida, dice: no os dejará huérfanos, no os dejaré huérfanos, dice Jesús, vendré a vosotros. Entonces, el miedo aquí no existe. Por eso es que se puede vivir en este mundo siendo sabios y con gozo. Claramente el Señor está prometiendo esto. Si usted no está en el Espíritu, no me puede entender lo que le estoy diciendo. Pero aquellos que están en el Espíritu saben de lo que estoy diciendo. Que no hay ninguna situación por la cual nosotros crucemos en el Señor que nos haga sentirnos que estamos perdidos y vencidos y destruidos. Humanamente sentimos la muerte de algún ser querido, pero no la sentimos tanto como si no estuviéramos en el Señor. Por eso Él dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dice el 19, dice: todavía un poco y el mundo no me verá. Dice: más, no me verá más, dice, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces somos personas por eso que estamos vivos en el Señor, por la vida que Él nos dio, obviamente en el Espíritu también. Dice el 20: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, dice así. O sea que claramente uno va a identificar cuando Dios viene a ti y te mueve. No que alguien te esté diciendo a ti que tú estás en el Espíritu, que tú eres una persona. Lo van a ver y te lo pueden decir, pero tú no te basas en ese conocimiento de alguien más. Tú te basas en lo que ya está escrito y lo estás viviendo. Por eso es bueno leer y pedirle a Dios que tenga la misericordia y todo el tiempo que te traiga la palabra a la mente. Porque es así. Él mismo dice que Él te la va a traer. Él te va a hacer que te acuerdes de tantas cosas en el momento que vivas las cosas. Dice en el 21: el que tiene mis mandamientos y los guardas es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ahí estamos viendo ya cómo se une ese amor y cómo se va a manifestar el propio Dios, porque Él lo está diciendo. Él lo está diciendo. No es necesario ir a buscar, ir a andar haciendo tantas cosas como se ve en las películas, en algunas iglesias. Vemos aquí que esto es más fácil. El hecho es, como lo digo siempre, es entregar el corazón al Señor. Claramente dice: el que tiene mis mandamientos y los guardas es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces aquí vemos ya cómo se mueve un creyente. Siempre acordándose de lo que está escrito, porque esa es la promesa que se va a ver en nuestras vidas. Lo que está escrito, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Posiblemente no es lo que tú pidas, posiblemente no es lo que tú deseas, pero es lo que necesitas. Escucha bien, para llegar hasta el final con Él. Nunca nuestros deseos y nuestros pensamientos van a coincidir con lo que Él está diciendo. Por eso es que nosotros desaparecemos, ¿entiende? Nosotros nos desaparecemos y Él es el que nos guía. Y de esa manera sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, porque es que ya en el Señor tú ya no tienes los mismos deseos. Porque si tú en el Espíritu tienes los mismos deseos, entonces algo está pasando. Eso no puede ser. No puede ser divino. Supongamos, yo antes tomaba y yo estoy en el Espíritu y deseo seguir tomando. Eso no puede estar alineado con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu me ha quitado ese deseo. Dios me ha quitado eso de mi cuerpo y de mi ser, para que yo ya no quiera tomar otra vez. ¿Sí te fijas ahora sí cómo es? Porque no es que tú estás en el Espíritu y Dios te va a prosperar y te va a hacer la persona sin ningún problema y te va a dar de todo en el mundo.
Eso suena como el diablo más bien, si uno reprenda. Nosotros somos transformados a la manera del mismo Dios. Eso es lo que hay que experimentar para poder creer. Cuando ya Dios te está dejando, o te está quitando más bien lo que tú hacías, que por supuesto a Él no le agrada. Entonces así es como es esto. Por eso esas manifestaciones son así. Voy a leer el 22, y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces esto es moverte ya, no el Espíritu, porque escrito está. Dice: el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces aquí vemos ya a alguien, como hay muchos allá afuera, que no obedecen a lo que está escrito. No lo creen, no creen que es para ellos, o tienen una interpretación diferente, según a la conveniencia de su propio corazón. Es como ven ellos esto. Cuando alguien no tiene el Espíritu y empieza a predicar y a leer la Biblia y enseñarla, es el mismo deseo y el pensamiento de esa persona la que se está exponiendo detrás del púlpito. Nunca, pero nunca va a ser Dios. Dios no va a tomar control sobre él de repente y los va a hacer que oigan y entiendan y que cambien hasta él también y vuelvan a ser en ese momento detrás del púlpito. No, así no es como trabaja Dios. Yo no digo que no pueda, porque para él no hay imposibles, pero no es como empiezas tú esto. Tú no empiezas a dirigirte tú solo. Tú nunca empiezas las cosas de Dios a dirigirlas tú solo. Por eso Él siempre habla del que me ama, del que me ama, del que me ama. Porque para amar a Dios Él tiene que venir primero a amarnos. Es como empezamos a movernos con Dios. Y hoy en nuestros días enseñan lo opuesto. Venga usted, prepare algo. Le toca a la hermana, le toca al hermano, le toca al niño predicar. Venga, no le dé miedo. Así es al principio. ¿Sabe que yo oí una vez a un pastor que dijo que era necesario seguir haciendo y cometer errores para perder el miedo, y que ya después iba a salir muy natural estar predicando? Una cosa es ponerte nervioso y predicar con la compañía y en el Espíritu de Dios, y otra cosa es ponerte nervioso y decir una cosa por otra y seguir toda tu vida así. Son dos cosas bien diferentes. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso estamos leyendo todo esto, cómo la gente puede recibir paz y alegría y gozo sin ningún problema. Voy a casi terminar aquí ya. Dice el 25, dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, como lo dije una vez, mucha gente, y entre esos hay pastores y líderes, que recomiendan que usted lea la Biblia para que se la memorice. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto afán en memorizar la Biblia? Se oye como que está bien. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios viene a ti, ya viene todo arreglado. Ya viene la persona que está enfrente, que le vas a hablar, o la congregación entera, ya viene todo. Y con eso viene la palabra. Porque si tú te memorizas la Biblia y piensas que eres tú el que tiene que preocuparse de eso, estás mal. Porque esta obra, este ministerio, es del Señor. Dios nos habla y somos vasos. Somos esos canales nomás que Él usa. Esto no es de nosotros, esto es de Él. Esto es de Él y va a ser siempre de Él. ¿Entiende? No es tuyo. Entonces tú no te pongas ni te preocupes de memorizar, porque escrito está: todas las cosas yo os recordaré, todo lo que yo os he dicho. ¿Qué parte de memorizar eso hay ahí? Nada. Lo que tenemos que hacer es leer y meditar en ella, y en el momento que se ocupe, que Dios prepare terreno, corazones y personas y momentos, Él te trae las palabras. Obviamente, a la manera que sea, o en la Biblia, si es que estás detrás de un púlpito, o en la calle, hablando con alguien, evangelizando, o simplemente ayudando y orando por alguien más. Todas estas cosas Dios las prepara, ¿entiende? No estás solo, nunca has estado solo.
Cuando se trata de esto, Dios por eso está con nosotros, por eso dice, no os dejaré huérfanos. Es que todas estas cosas las han enseñado diferente, todo el tiempo las han enseñado diferente. ¿Por qué? Porque el que las enseña no tiene espíritu. Si tuviera espíritu no dijera lo contrario de lo que está escrito, así de fácil. Entonces esto tiene sentido, muy rápido se dan cuenta quién está mal y quién está bien. Fíjense. Dice el 27, vean esta parte aquí ya. La paz os dejo, mi paz os doy. Todo lo que han vivido en el Medio Oriente, todas las guerras hasta ahorita se están matando por todos lados. ¿Cómo es posible que Dios hable de una paz? Entiéndanse. ¿Será que Dios miente? ¿Será que Dios nomás habla por hablar? Esa paz solamente la conocen los que están en el Espíritu, los que tienen a Dios con ellos, morando en ellos. Entiendan, solamente aquellos tienen paz. ¿Por qué? Porque es que continuamente se manifiesta, está hablando, está mostrando, está enseñando tu carácter cambiado, diferentes situaciones, te mueve de un lado a otro, te pone de un lado a otro, quita gente, pone gente, y en todo eso tú te mueves ¿en qué? En paz. Eso es lo que está escrito. Él es el que quita, pone, hace situaciones, el que hiere y el que vuelve a sanar. Y entre esas cosas estamos nosotros, ¿entiende? Por eso Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Es que esto no es como que yo lo diga de hombre a hombre o de mujer a mujer y ahí andemos todos ahí. Este es Dios, ¿entiende? El que está prometiendo esa paz. No es ningún pastor, ni ningún líder, ni ningún maestro, ni nadie. Es Dios, el creador de todo. El creador de guerras, el creador de muertes, el creador de nacimientos, el creador de todo, del agua, del cielo, de los planetas. Él está diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy. Imagínense. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, un verdadero creyente sabe lo que quiere decir eso. Por eso es muy triste darnos cuenta que cuando se abren en los servicios, en muchas iglesias, en el púlpito, esos predicadores son más políticos, más preocupados de la política de sus países y sus gobiernos que de la misma palabra del Señor. Porque tienen en la mente y en el corazón el que algo va a pasar. ¿Y sabe qué es eso? Eso es miedo. Uno que está en el Señor, uno no le importa nada. Porque ¿quién está en control? ¿Yo o Dios? Dios. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar yo? Si yo me empiezo a preocupar, no le creo lo que está escrito. Entonces no he sido perfeccionado en el amor. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces esto está muy fácil. Ahora, lo que leímos aquí, fíjense lo que vamos a leer acá también, esto que acabamos de leer hace ratito también. En Juan 16:13, Juan 16:13, gloria al Señor, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahí estamos viendo ya, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjate bien cómo Dios te ofrece paz y aparte te dice qué es lo que ha de venir. ¿Tú crees que con eso no recibes paz? Tú no tienes que consultar, como hoy en día todavía se hace en muchas iglesias, a un llamado profeta. A un llamado profeta que hasta cobra por estar en esa iglesia, que levanta las ofrendas, todas son para él y empieza a profetizar y empieza a decir. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con ellos y qué está pasando con lo que está escrito? Si aquí Dios a mí me promete que cuando ese espíritu llegue a mí, Él me va a guiar a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿a quién escucho? ¿Lo que está escrito o al profeta que va a ir a mi iglesia? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que haces tú? Entonces entiende que todo está aquí. Todo está en la Escritura. Y dice en el 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, qué poder tan grande, ¿no? Cuando el Espíritu viene. Vamos a ver
lo que dice aquí, vamos a movernos hasta Colosenses 1:1 y ya vamos casi a cerrar. Yo quiero que usted vaya meditando en esto, porque de esa manera es como usted va a recibir la paz, el gozo y la alegría del Señor en un mundo totalmente en decadencia, donde cada vez se ve que pasan cosas más raras, aprueban cosas más terribles, y aquí estamos. Entonces nosotros tenemos que permanecer en las palabras del Señor. Yo voy a leer Colosenses 1:1. Vamos a leer aquí, para que vean ustedes ya cómo las cosas se van moviendo a beneficio de nosotros. Colosenses 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y hermano de Timoteo. Dice, aleluya, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz. Oiga lo que está diciéndoles: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y el Salvador Jesucristo. O sea, obviamente espera que tengan esa comunión como la tiene Él. Pero dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Obviamente vemos aquí que estos hermanos tienen los mandamientos, tienen la manera de ser con las demás personas, porque tienen una esperanza, como dice él aquí. La esperanza es ver a Dios algún día y terminar con Él. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Por eso es que la gente nos sometemos a Dios ya, porque hay una esperanza. Dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces aquí estamos hablando de hermanos creyentes que han recibido todas las cosas y han visto los cambios, los frutos desde el momento de que empezaron a oír. No han cambiado, no se han movido, no han dejado nada, siguen fieles en el Señor. Por eso dice lo que dice Pablo aquí. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, dice, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos de conocimiento de su voluntad. Oigan bien lo que está pidiendo Pablo. Y pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. ¿Por qué creen ustedes que él pide eso? Para que la gente pueda estar, tal y como dice Jesús, en paz. Cuando nosotros no conocemos, como les digo siempre, estamos mal, estamos siempre en duda, estamos siempre pensando qué va a ocurrir, no sabemos qué esperar, no sabemos cómo recibirlo, no sabemos cómo comportarnos, no sabemos nada, y decimos que conocemos a Dios, decimos que somos cristianos. Pero aquí en esta oración Pablo dice que él desea que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, eso lo podemos ver en el libro de Efesios. Ahorita regresamos aquí está luego atrás. En Efesios 1, 7 y 8 está escrito, por eso le digo, y le tengo que leer esto, para que usted vea que no son con mis palabras, sino siempre es con lo que está escrito, con lo que usted va a recibir ese gozo, y yo también, como hijos e hijas de Dios. Dice Efesios 1, 7, vean ustedes estas tremendas bendiciones. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, ahí está el número 1, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, ya está ahí hecho. Dice, dándonos a conocer el misterio. Pongan atención aquí ya como ellos ya van conociendo cada vez más a Dios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Oiga, que es un misterio la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dice, según su beneplácito, o sea, según su consentimiento, el cual se había propuesto, dice él, en cual se había propuesto en sí mismo. Entonces vemos aquí nosotros
todas estas bendiciones de las cuales Pablo está orando para esta iglesia de Colosenses. Vamos a regresar aquí a Colosenses, ¿sí? Gloria al Señor. Colosenses 1:10. La razón por la cual Él quiere que ellos conozcan es por esto, por lo que ahorita nosotros deseamos vivir y andar en un mundo en decadencia. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Por eso tú no te tienes que cuidar de nadie. Tú no tienes que andar presentándote de una manera aquí en la iglesia y otra en la calle y otra en el trabajo. Cuando tú ya sabes todas las cosas que Dios te va enseñando, tú mismo vas cambiando. Y yo también. Pero aquí Pablo les dice esto para que sepan, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Te digas? Fortalecidos con todo poder, dice él así, conforme a la potencia de su gloria, oigan, para toda paciencia y longanimidad. Esa palabra de longanimidad, eso es lo que a nosotros nos va a dar las fuerzas en el Señor, porque significa la destreza, constancia de ánimo ante los obstáculos y las adversidades. Por eso el deseo de Él es que conozcan a Dios para que se calmen y vivan en paz. A lo contrario de mucho cristiano que se dedica a protestar, a enseñar según ellos el Evangelio de una manera que no es bíblica, ¿sí? Porque sirven más de piedra de tropiezo que de bendición para los demás, de la manera que algunos dicen que exponen el Evangelio. Entonces todo tiene que ser conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que oímos o queremos hacer. Nunca, no es recomendable que nosotros nos movamos sin Dios, para nada, menos para predicar. Entonces aquí dice, con gozo, dando gracias al Padre, dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Aquí viene en la luz. Entonces ya vemos nosotros como los demás, siendo como los demás en la luz del mismo Dios, y aquellos que ya están en la presencia de Él. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, pongan atención aquí, y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, veamos nosotros cómo todas las cosas se están moviendo para nuestro beneficio, si nosotros creemos en esto. Dice, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Sigue diciendo enseguida, y va a hablar acerca de quién es Jesús, para que la gente se dé cuenta de una vez por todas la magnitud y el poder que existe cuando Él viene hacia nosotros. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, todo esto que dice, especialmente los tronos, los dominios, los principados, las potestades, todas esas cosas que usted ve y oye, son aquellas cosas que afectan a aquellos que están sin Dios. Aquellos que están afectados y oprimidos por el diablo, y algunos cristianos que también son puestos a prueba por medio de todas estas cosas, pero todo eso Dios lo creó, porque si Dios lo creó, Dios lo tiene bajo control. Entonces no crean ustedes que porque hay dominios, huestes y potestades estamos perdidos. Todo eso, como lo leemos aquí, claramente dice, fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es que todas las cosas nos ayudan para bien. Pues no tenemos que tener miedo. Cuando veamos cualquier tipo de cosa, cualquier movimiento, la victoria es nuestra si estamos en el Señor. Dice el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, escuchen bien. El que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia o el privilegio. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, con esto queda bien claro por qué tenemos que siempre movernos en el Señor Jesucristo. Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Por eso desde antes viene esa paz de la que Él habla, porque es el efecto
de la cruz, de la muerte en la cruz del Calvario, que todo eso tiene un efecto en la vida del creyente, por supuesto. Por eso dice esto. Dice, a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Se fija ahora sí? Él mismo lo está declarando. Que aquellos que no están en Él, ¿qué es lo que eran? Bueno, aquí dice extraños y enemigos en vuestra mente. O sea que hacíamos cosas que si ahorita nos las traen a la memoria, nos da vergüenza. No queremos oír de eso ya. Pero eso es lo que éramos antes. Tenga usted conciencia de que para el verdadero creyente ya no existe nada de eso. Ya no existe, porque ya Dios va purificando por medio de la palabra, nos va limpiando, nos va lavando por medio de la palabra. Entonces dice, aleluya, dice, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, dice él, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Dice, si en verdad permanecéis fundidos y firmes en la fe. Entonces aquí vuelve y asegura lo mismo que estábamos leyendo en el libro de Juan, de acuerdo a la doctrina verdadera, a la doctrina de Jesús. Lo voy a repetir, el 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Por eso mucha gente, lo repito, vive desesperado, viven mal, viven estresados, viven en depresión, piensan de lo peor. ¿Por qué? Porque es que no han prestado el corazón a Dios. Si una cosa es asistir a tanta iglesia y otra cosa es volver a nacer, ahí es donde quiero que usted vea la diferencia. Usted por ir y asistir a lugares, usted no hace nada. Usted cuando es transformado es cuando entrega el corazón y Dios lo toma y trabaja con usted. Es como se hacen los cambios aquí. Si no se entrega el corazón, no ha pasado nada. Usted puede morirse en esa iglesia, aunque sea de Dios, pero si usted no entrega el corazón, usted se va a extraviar también, usted se va a perder. Entonces así es esto. Por eso dice, ¿no? Aleluya, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Entonces, con esto pues, damos ya por terminado esto. Y el deseo es que todos no pongan su mirada en lo que está pasando en este mundo, sino que pongan la mirada siempre en el Señor, en el autor y consumador de nuestra fe. Él es el único que va a traer paz, así como Él lo promete, paz desde ahorita y en el futuro poder terminar nosotros con Él también. Por eso no podemos tener miedo, tenemos que permanecer a lo que nos toque vivir y siempre clamar a Dios y vivir en temor delante de la presencia de Él. Amén. Dios los bendiga a todos.